Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les ha ido? Bien. Gracias a Dios. Bien, bueno. Entonces, continuemos con la clase de anatomía e histología. ¿Algún voluntario que quiera recordarnos que revisamos Yo, profe, el anterior? podría hacerlo yo. Yo, profe. Tarihuana. Claro, ¿cuál es su nombre? Liceda Tarihuana. A ver, la escuchamos, señorita. Ya. La última clase vimos dos partes que eran las glándulas paratiroides y el timo. En las glándulas paratiroides decíamos que son 4 glándulas de secreción interna que van a estar situadas en la cara posterior superior e inferior de los lóbulos de la glándula tiroides. Tenemos que en las superiores van a ser más voluminosas, son constantes, su forma es circular y se parecen bastante a una lenteja. En las inferiores son más pequeñas, tienen un color pardo y algunas son de color castaño. Tenemos las dimensiones que su longitud era de 8 a 9 milímetros, en el ancho eran de 4 a 5 milímetros y en el espesor eran de 3 a 4 milímetros. Esta glándula va a tener 40 miligramos en peso. Esta también va a producir la hormona paratiroidea por medio de las células principales, que estas van a cumplir la función de un regulador de la concentración de calcio. También se van a tener variaciones, como por ejemplo en número. Algunas pueden faltar o algunas pueden tener una mayor cantidad. También se describe que el tejido paroideo ectópico va a estar generalmente en el cuello, en las bolsas faringeas y en el mediastino anterior. Estas no son de una accesibilidad fácil, pero hay ciertos tumores llamados adenomas que se pueden palpar en el área tiroidea y atrás y medialmente. Estos tumores suelen ser de origen fibroso quístico o puede ser llamado también la enfermedad de Renkling-Holmes. También si es que estas se las extirpa completamente, el tejido paroideo, con los niveles de calcio van a disminuir, lo que van a producir espasmos convulsivos en la mayoría de los músculos. Hablando de sus arterias, tenemos la paratiroides inferiores, que van a nacer de las arterias tiroideas inferiores, y las paroideas superiores, que nacen de la tiroidea inferior y la tiroidea superior. Las venas tenemos las tiroideas, linfáticos tenemos a los nódulos linfáticos paratraqueales y a los linfáticos cervicales. A esos nódulos es a donde drena la linfa de las glándulas paratiroideas. Sí. Eso es lo que se les va explicando. No se limiten solo a lo que está en la diapositiva. Es bueno entender qué es lo que quiere decir lo que está escrito en las diapositivas. Bueno, continuemos. ¿La señorita Shirley Boada se encuentra? No. ¿La señorita Jocelyn Caicedo? Sí, doctor, buenas tardes. Indíquenos dónde encontramos las células nodrizas en timo. ¿No? La señorita Anaís Calderón se encuentra. ¿No? El señor Javier Carlosamo. Tampoco, y ahora han faltado muchos. La señorita Ingrid Castro. Profe, ¿puedo decirle yo? ¿Cómo se llama usted? Stephanie Cortés. Ah, bueno, señorita Stephanie. A ver, díganos. Ya, en la parte de la periferia de la corteza se encuentra
la que es las células nodrizas, que también rodean a lo que es los linfocitos. Bueno, ¿qué son los corpúsculos de Hassan? No, qué grave. Profe, yo puedo decir. La señorita Antonella Chamorro. Profe, Claro. ¿Cuál es su nombre? Tatiana Tipan Luisa. Ya, son formaciones redondeadas constituidas por células epiteliales reticulares. Bien. Bueno, ya estamos por terminar endocrino. Solo nos faltaría revisar glándulas suprarrenales y el vaso. Sí pueden ver ahí la presentación. Aún no, profe. No, no se ve. A ver, volvamos a compartir. Ahí sí deben ver. Sí, profe, sí se ve. Listo. Entonces decíamos, para terminar endocrino, necesitamos revisar glándulas suprarrenales y vaso. Revisemos hoy, de esa manera terminaríamos endocrino, pasaríamos a completar con preguntas en el caso del grupo que quedó pendiente, y bueno, ahí veríamos si avanzamos ya reproductor masculino. Las glándulas suprarrenales, o también conocidas como glándulas adrenales, son glándulas endocrinas bilaterales, situadas a lo largo de la parte suprailiar del borde medial del riñón. A veces corona el polo superior del riñón y estas se hallan aplanadas de anterior a posterior. O para ampliar un poco más, diríamos que estas glándulas suprarrenales están situadas en la parte posterior superior del abdomen, debajo y delante del diafragma, arriba de los riñones, sobre la cara anterolateral de la parte superior de la columna lumbar. Cada una de estas glándulas suprarrenales está formada por dos partes que tienen origen embriológico diferente. Así tenemos la corteza suprarrenal, tiene un origen mesodérmico, y la médula suprarrenal tiene un origen ectodérmico. El volumen de las glándulas suprarrenales es variable, miden entre 4 a 5 centímetros de longitud por 2 a 4 centímetros de ancho y 8 a 10 milímetros de espesor a lo largo del borde lateral y 3 a 4 milímetros en su borde medial. Estas glándulas suprarrenales tienen un color gris amarillento, son de consistencia firme y tienen un peso aproximado de 6 gramos. La forma de las glándulas suprarrenales es diferente a la derecha que a la izquierda, lo que quiere decir, hay glándula suprarrenal a la derecha y glándula suprarrenal a la izquierda. La glándula suprarrenal derecha adopta la forma de una pirámide o de una lengüeta, mientras que la glándula suprarrenal izquierda adopta una forma variable, a veces de una semiluna, y es un poco más grande en relación a la glándula suprarrenal derecha. Están recorridas por numerosos surcos que borran gradualmente o se borran gradualmente con la edad y que le confieren un aspecto arrugado. En las glándulas suprarrenales tenemos que en su configuración externa describir caras. Son tres: la cara anterior, la cara posterior y la cara renal. Dos bordes, uno medial y otro superior, y dos extremos que son superior e inferior. Si al referirnos las caras decíamos que las glándulas suprarrenales presentan tres caras, la cara anterior, la posterior y la renal, diríamos que la cara anterior es casi plana, a veces ligeramente cóncava o convexa. En su conjunto se aprecia el surco llamado ilio, por donde recorre
la vena suprarrenal. La cara posterior, en cambio, se apoya en el diafragma que la separa de la duodécima vértebra torácica, primera vértebra lumbar y el receso pleural costodiafragmático. La cara renal está separada de la cara posterior por una arista renodiafragmática y esta cara se apoya en la convexidad del segmento suprailiar del borde medial del riñón. Las glándulas suprarrenales también indicábamos que tiene dos bordes, un borde medial y un borde superior. El borde medial es convexo y está cubierta en el lado derecho por la vena cava inferior y en el lado izquierdo por el peritoneo posterior de la bolsa omental y también por el páncreas. Y este borde medial está recorrido en sus 2/3 superiores por la arteria frénica inferior, mientras que el borde superior constituye la parte superior del borde medial. Y en las glándulas suprarrenales también hay que describir los extremos. Dos extremos, uno superior y otro inferior. El extremo inferior es ancho y se relaciona con el pedículo renal, mientras que el extremo superior corresponde al polo superior del riñón y a la 11ª costilla. A la izquierda está en relación con el vértice del vaso. Las glándulas, para mantenerse en esa posición exclusiva que habíamos indicado, que está a lo largo de la parte suprailiar del borde medial, necesita de medios de fijación. Y estos medios de fijación son el peritoneo que lo está cubriendo, vasos y nervios, y también las conexiones con la fascia renal y con la cápsula adiposa del riñón. En cuanto a su estructura interna, diríamos que está constituido por un parénquima envuelto por una membrana fibrosa, delgada pero resistente. Este parénquima a su vez está constituido por una zona periférica que corresponde a la corteza suprarrenal y otra central que corresponde a la médula suprarrenal. Y decíamos que embriológicamente tienen diferente origen. La corteza suprarrenal es de origen mesodérmico y la médula suprarrenal es de origen ectodérmico. En la corteza suprarrenal se distinguen 3 capas. ¿Cuáles son esas capas que se encuentran en la corteza suprarrenal? Son la glomerular o capa periférica, la fascicular o capa media y la reticular o capa profunda. La capa periférica o capa glomerular es en donde se secreta los mineralocorticoides. Mineralocorticoides como o con el representante principal en este caso, que sería la aldosterona. La aldosterona que cumple funciones específicas como regular los niveles de sodio y agua del líquido extracelular, así como regular la secreción de potasio y de hidrógeno por los riñones y modificar la secreción de iones en otros tejidos como las glándulas salivales, la mucosa intestinal y las glándulas sudoríparas. Además, la aldosterona promueve la absorción renal de sodio y la excreción de potasio e hidrogeniones. Como resultado, se retiene sodio y aumenta la eliminación urinaria de potasio e hidrogeniones. En la capa media o capa fascicular, en cambio, se producen los glucocorticoides. Glucocorticoides, como por ejemplo, tenemos ahí un representante, el cortisol. El cortisol, que es una hormona que también interviene en partes para regular si estas sustancias en el organismo intervienen en el metabolismo de la glucosa y regulación del azúcar en sangre. Y por último, la capa profunda o capa reticular de la corteza suprarrenal es en donde se secretan los andrógenos. Y la parte o la porción central de las glándulas suprarrenales, llamada médula suprarrenal, es de naturaleza simpática, es roja, blanda y friable, se altera muy rápidamente después de la muerte y adopta la forma de una papilla de color marrón oscuro. Y en esta médula suprarrenal es en donde se produce la adrenalina.
En cuanto a la irrigación de las glándulas suprarrenales, estas glándulas están aseguradas su nutrición, su oxígeno a través de las arterias suprarrenal superior, que procede de la arteria frénica inferior, arteria suprarrenal media, que procede de la arteria aorta abdominal, y de la arteria suprarrenal inferior, que procede de la arteria renal. Después del metabolismo celular, la sangre desoxigenada, en el caso de la glándula del lado derecho, va a drenarse en la vena cava inferior. Y en el lado izquierdo va hacia la vena renal y también algunas venas superiores que van hacia las venas frénicas inferiores. La linfa que se produce en las glándulas suprarrenales va a drenarse hacia los nódulos linfáticos aórtico-laterales, prevertebrales y mediastínicos posteriores. La funcionalidad está asegurada por ramos nerviosos que van del plexo celíaco y del plexo renal. Y por último, revisemos el vaso. El vaso es un órgano linfoide. El vaso es el lugar principal de la respuesta inmunitaria frente a los antígenos transportados por la sangre y tiene singular relevancia en la respuesta frente a polisacáridos que ofrecen las bacterias y además es un filtro de partículas extrañas en donde también se cumple funciones como fagocitosis y también el vaso cumple la función de reservorio de sangre. Claro que además también en el vaso se cumplen funciones como la apoptosis, ¿no es cierto? Apoptosis, lo que quiere decir muerte celular programada. Si cogemos un ejemplo, los glóbulos rojos que tienen una vida media de 120 días, ya cuando están cerca de cumplir esa vida media, claro, a nivel de vasos, son sacados de circulación. ¿Dónde encontramos el vaso? El vaso lo encontramos en la celda sufrénica izquierda, regionalmente diríamos a nivel de hipocondrio izquierdo. El vaso es posterior al estómago, inferior y medial al diafragma y superior al riñón izquierdo, a la flexura cólica y al ligamento frenocólico izquierdo. El vaso, para mantenerse en ese sitio, también necesita de medios de fijación y estos medios de fijación son los órganos con los que se relaciona, en especial con el riñón, el colon y el ligamento frenocólico. Además, como medios de fijación, el vaso tiene a los vasos esplénicos y los pliegues peritoneales que unen el vaso con los órganos vecinos y con la pared. Normalmente existe un solo vaso, pero puede encontrarse pequeños vasos supernumerarios en número variable. Y cuando se encuentran estos vasos supernumerarios, las localizaciones más frecuentes serían a nivel del ligamento gastroesplénico, hilio del vaso, bolsa omental, mesenterio y muy raramente se podría encontrar a nivel de la cola del páncreas, la pelvis y escroto. El vaso tiene la forma de un grano de café o de un poliedro de 4 caras o a veces adopta la forma ovoidea con una superficie lisa. El vaso es de color rojo oscuro en el sujeto vivo y de color rojo mucho más oscuro en el cadáver. El vaso mide 12 centímetros de longitud por 8 centímetros de ancho y 4 centímetros de espesor. El vaso tiene un peso de 200 gramos aproximadamente. En cuanto a su configuración externa, tenemos que describir caras como la cara diafragmática, la cara renal, la cara gástrica, la cara cólica. Tenemos que describir una extremidad posterior y también tenemos que describir bordes como el borde superior, el borde inferior y el borde medial. En cuanto a las caras, diríamos que la cara diafragmática es posterolateral, regularmente convexa y está tapizada por peritoneo. La cara renal está cubierta por peritoneo visceral y se relaciona con la glándula suprarrenal y de la parte superolateral del riñón derecho. La cara gástrica está unida al estómago por el ligamento gastroesplénico y a la cola del páncreas por el ligamento pancreatoesplénico. El resto está tapizada por peritoneo visceral y la cara cólica se apoya a la flexura cólica izquierda. Decíamos que en la configuración externa o en la anatomía de superficie también hay que describir la extremidad posterior o vértice
que es redondeada, situada en el espacio comprendido entre el estómago, la glándula suprarrenal y el diafragma. En relación a los bordes que indicábamos, son 3 bordes: el borde superior, el inferior y el borde medial. El borde superior es dentado, está en relación a través del diafragma con la pleura y posteriormente con el pulmón izquierdo. El borde inferior es grueso, redondeado y romo, situado entre la cara renal y la cara diafragmática, y el borde medial es redondeado y ancho, que separa la cara renal de la cara gástrica. En cuanto a irrigación, el vaso está irrigado o recibe sus nutrientes, su oxígeno, a través de la arteria esplénica. Posterior al metabolismo celular, la sangre desoxigenada sale por las venas. Primero emergen del ilio en número de venas igual al de las arterias, lo que quiere decir una vena por cada arteria. La linfa que se produce en el vaso va a drenarse hacia los nódulos linfáticos esplénicos, y la funcionalidad está asegurada por ramos nerviosos que van del plexo celíaco por medio del plexo esplénico. ¿Aló? Sí, se le escucha, profe. Bien, entonces hasta aquí terminaríamos lo que es endocrino. Entonces, una vez que ya terminamos endocrino, tienen que hacer una tarea, y la tarea sería hacer gráficas, ¿no? Gráficas en donde puedan identificar los elementos anatómicos de las glándulas que forman parte del sistema endocrino, y además elementos de tejido muscular y tejido nervioso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro? Profe, quizás podría repetir otra vez, por favor. Decíamos, como ya terminamos de revisar endocrino, la tarea sería elaborar gráficas en donde ustedes identifiquen los elementos anatómicos que constituyen las glándulas que hemos revisado en el sistema endocrino, y además elementos que estén constituyendo o que formen parte del tejido muscular y del tejido nervioso, porque en nervioso ya solo faltarían las preguntas que ya vamos a realizar al grupo y también estaría terminado. ¿Sí? ¿Aló? ¿Tienen preguntas? Revisemos. Sería la... A ver, ¿para cuándo? Tarea. Endocrino. Hoy estamos miércoles. No, viernes 20, sería para el viernes 27.
Listo. Quedaría para la próxima semana viernes. Próxima semana viernes que entreguen la tarea. Y para la siguiente semana, en 15 días, darían una lección escrita. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces pasemos a preguntas que quedó pendiente con el grupo de tejido nervioso. Se encuentra la señorita Evelyn Terán. Profe, buenas tardes. Todavía no acabamos de exponer. Todavía no acaban de exponer, listo. No. Ajá. Entonces terminen de presentar la exposición y de ahí pasamos a preguntas. Ya comparto la pantalla, Lisa. Bueno, continuando con la exposición, nos habíamos quedado en diencéfalo, que es más conocido como cerebro intermedio. Está situado en la base del encéfalo, entre los hemisferios cerebrales y el mesencéfalo o cerebro medio. En la imagen podemos observar dónde se encuentra el diencéfalo. Está el tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo. Está constituido por tres componentes. Uno de ellos es la evaginación superior y posterior que forma la glándula pineal o epófisis. La segunda es la porción media integrada por el tálamo y la tercera es la porción inferior constituida por el hipotálamo. Listo. Continuamos con el mesencéfalo, que es más conocido como el cerebro medio. Está situado debajo de los hemisferios cerebrales y encima de la protuberancia anular. Ahí podemos observar en la imagen el tronco encefálico, el mesencéfalo, el puente de Variolo, la médula, la arteria basilar y las arterias vertebrales. En su interior se encuentra el acueducto de Silvio, que une el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Aquí se encuentran los lacus niger, conocidos como pendúculos cerebrales. El metencéfalo o cerebro posterior está situado detrás del cerebro y antes del mielencéfalo. El metencéfalo, ahí podemos observar en la imagen que está el cerebelo, el cuarto ventrículo, la protuberancia o puente de Variolo. Listo. Las partes que lo integran son la protuberancia anular o puente de Variolo y el cerebelo, como ya mencioné. El cerebelo está situado en la parte posterior e inferior de la cavidad craneal, debajo de los hemisferios cerebrales y detrás del puente y del bulbo raquídeo. Pesa aproximadamente 140 gramos, es de forma ovoidea,
separado del cerebelo por un repliegue de la dura madre. Está formado por tres partes, una media o central, denominada porción o cuerpo vermiforme, dos porciones laterales llamadas hemisferios cerebelosos. La médula espinal o tallo cilíndrico. Es ligeramente aplanada en sentido dorso-ventral, presenta un color blanquecino. El diámetro de la médula no es igual en todo su recorrido, presenta dos abultamientos o engrosamientos cervicales. Superior denominado branquial o cervical y otro inferior en el ámbito de las últimas vértebras dorsales llamado crural. Está estructurada de la médula espinal. Está estructurado por dos sustancias, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris ocupa una parte central y un conjunto que muestra la forma de una H, y la sustancia blanca envuelve a la sustancia gris. En la imagen podemos observar la médula espinal, los nervios espinales y la vértebra. Listo. Vamos a hablar ahora del líquido cefalorraquídeo o LCR. Los plexos coroideos elaboran un ritmo de 14 a 36 mililitros hora y reemplaza su volumen total alrededor de 4 a 5 veces por día. El volumen en un adulto es de 150 mililitros. Es un fluido claro e incoloro que protege el encéfalo y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo puede fluir una difusión y se reabsorbe a través de una célula delgada en las vellosidades aracnoideas en el seno venoso sagital superior, de donde se regresa el líquido cefalorraquídeo al torrente sanguíneo. Y por último, la meninges. La meninge son tres capas compuestas de fibras y tejidos especializados que se localizan por encima de la corteza cerebral y la médula espinal, con el objetivo de brindar un sistema de protección que evite la introducción de sustancias nocivas hacia el interior del encéfalo. Está constituida por tres capas, que es la interna, la intermedia y la externa. La pía madre. La pía madre es una capa compuesta de tejido conectivo laxo que pertenece a las meninges y que se encarga de proteger tanto el cerebro como la médula espinal, por lo que es parte del mecanismo de defensa del cuerpo contra presiones internas y sustancias dañinas que provienen del exterior. Además, es la membrana más interna en comparación con la aranoides y la dura madre. Está compuesta por fibroblastos, vasos sanguíneos rodeados por células piales, entremezcladas con macrófagos y células cebadas y linfocitos. Algunas funciones es que la pía madre junto a la dura madre y la aranoides, que también son de la membrana de las meninges, lo que hacen en la cavidad craneal y en la columna vertebral es crear unas capas resistentes que impidan la introducción de agentes nocivos, ya sea bacterias, hongos, etc., hacia el cerebro y a la médula espinal, y además sirven como una barrera que defiende a las mismas estructuras de golpes y traumatismos. También es contener a la porción de los ventrículos laterales que se encargan de la producción de líquido cefalorraquídeo, así como también son únicas zonas del sistema nervioso capaz de tener y percibir sensaciones dolorosas. La dura madre. La dura madre es un tejido conectivo denso y colágeno que se sitúa más externamente y en contacto con la cavidad craneal. Recubre el encéfalo y está compuesta de dos capas, una externa e interna. La capa externa es el periostio del cráneo y contiene vasos sanguíneos y nervios. Se adhiere a la superficie interna del cráneo con uniones especialmente ajustadas a las solturas y bases del cráneo. La capa interna. Esta se conoce como la capa meningea. Esta capa es la responsable de formar reflejos que dividen el cerebro en comportamientos. Entre estos comportamientos, los más prominentes son el os del cerebro y la tienda del cerebelo. Su ubicación. Se localiza alrededor de todo el sistema nervioso central. Por eso está situado en la cabeza.
También se encuentra rodeada externamente por el cráneo del espacio epidural en todo el canal médulas. Además, por debajo se encuentra en contacto con el líquido cefalorraquídeo que transita entre la dura madre y la membrana denominada aranoides. La aranoides. La aranoides es la capa del menor grosor de las meninges que se encuentra compuesta del tejido conectivo y que a diferencia de las otras dos, esta se localiza entre el espacio subdural y el espacio subranoideo, los cuales son el lugar por donde transita el líquido cefalorraquídeo y esta membrana también es la que carece de irrigación sanguínea. Su ubicación. Esta membrana se sitúa alrededor de la médula espinal y del encéfalo. Además, es la que se ubica en el medio de los dos espacios por donde transita el líquido cefalorraquídeo que acabé de decir, del sistema nervioso central, que se encarga de absorber el impacto que se genera cuando hay un traumatismo en esas zonas. El sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se divide en el sistema nervioso somático y autónomo. El sistema nervioso somático controla los movimientos de los músculos esqueléticos, como por ejemplo al utilizar el cursor de la computadora. Ya, el sistema nervioso autónomo es aquel que controla lo que son las glándulas y músculos de los órganos internos. Es más o menos como un piloto automático. Este determina el funcionamiento interno del latido cardíaco, la digestión y las actividades glandulares. El sistema nervioso periférico está integrado por todos aquellos componentes del sistema nervioso que relacionan el medio externo e interno del individuo con el sistema nervioso central. Sus componentes son los nervios, los ganglios nerviosos, las terminaciones nerviosas eferentes o afectoras. Los nervios. Los nervios son estructuras cilíndricas alargadas en forma de cordones o cables de longitud y grosor variable. Están constituidos por la reunión escasa o abundante de las prolongaciones neuronales, axónicas y dendríticas, revestidas o no de mielina, y cada una de estas estructuras mencionadas se rodea de tejido conjuntivo. Listo, los nervios están constituidos por varias fibras nerviosas que se unen para formar fascículos o haces nerviosos. El tejido conjuntivo que rodea a cada fibra nerviosa se denomina endoneuro. Está formado por escasas fibras reticulares y colágenas. El pienuro es el tejido conjuntivo laxo que circunda a cada haz nervioso. Este tejido alberga vénulas y arteriolas. Y el epienuro es el tejido conjuntivo denso y regular que recubre en su totalidad al nervio. Por lo expuesto, un nervio es el conjunto de fibras nerviosas aferentes o eferentes rodeado de tejido conectivo que puede ramificarse para inervar a un conjunto de células u órganos de todo el cuerpo humano. Las fibras nerviosas que integran un nervio pueden ser aferentes excitables y eferentes conductoras. Listo. Los nervios se dividen en dos, lo que son los nervios raquídeos, que están formados por las fibras aferentes y eferentes. Estos entran y salen de la médula espinal. Son 31 pares dispuestos a ambos lados de la médula y salen a través de los agujeros intervertebrales. Dependiendo de la región de la columna por donde emergen, se pueden denominar como cervicales 8, dorsales 12, lumbares 5, sacro 5 y coxigio 5. Los primeros pares se originan en el bulbo raquídeo y los demás en la médula espinal. Luego encontramos lo que son los nervios craneales. Estos también se los conoce como pares craneales. De estos existen 12. Se originan del encéfalo y por su función se clasifican en motores, sensitivos y mixtos. Están constituidos por prolongaciones de neuronas que forman núcleos de sustancia gris situados en el encéfalo y estos llegan al núcleo. Listo, ahora vamos a hablar de los ganglios nerviosos. Los ganglios son definidos como una agrupación de células nerviosas, las cuales se distribuyen a lo largo del sistema nervioso periférico. La función de los ganglios nerviosos consiste en recibir y captar las señales nerviosas prominentes
tanto de las regiones más alejadas del cuerpo como las que derivan de la médula espinal. Por lo tanto, se podría decir que son estructuras sumamente importantes para la inervación y para las respuestas motoras que provienen de los centros superiores. Los ganglios son de dos tipos. Son cerebroespinales, que están localizados en las inmediaciones del encéfalo y de la médula espinal. Estas prolongaciones se dirigen hacia células y tejidos terminales sensoriales de la piel, músculos, tendones y articulaciones. También encontramos los ganglios viscerales autónomos o intramurales. Estos se denominan así porque están localizados en las cercanías o en el interior de los tejidos y órganos. Ya, las terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas son estructuras del sistema nervioso periférico que se encargan de recibir estímulos generados en el medio externo o en el medio interno. Se los conoce como terminaciones nerviosas sensoriales o aferentes. También otra de sus funciones es transportar el impulso nervioso o respuesta generado por el estímulo percibido hacia las células afectoras, cuyas actividades suelen ser motrices o secretoras. La clasificación de las terminaciones nerviosas se la puede observar en el siguiente mapa conceptual, lo cual nos dice que estas son de dos tipos, sensoriales o aferentes, efectoras o eferentes. Las sensoriales o aferentes se clasifican porque captan estímulos como la luz, el calor, el frío, el sonido, la presión, los olores, los sabores, etc. Y las afectoras se caracterizan porque producen una respuesta motora, como una contracción muscular o una secreción endocrina. No pasa. Listo, ahora hablaremos sobre las características morfológicas y funcionales de las terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas aferentes o sensoriales son capaces de captar y transmitir una serie de estímulos externos e internos, y gracias a ellos es posible que un ser humano pueda percibir conscientemente o no una serie de estímulos para establecer una vida de relación externa e interna y para que su organismo pueda funcionar de una manera coordinada y eficiente. Los órganos y estructuras receptores de los estímulos se pueden agrupar en tres, que vendrían a ser esteroreceptores, que son aquellos que captan la información del medio que nos rodea, como por ejemplo lo que nos permite ver la retina de los ojos, oír el órgano de Corti, saborear los botones gustativos de la lengua, oler la mucosa olfatoria y sentir a través del tacto. Los visceroceptores están localizados en los órganos internos como las vísceras y vasos sanguíneos. Estos pueden percibir, por ejemplo, un dolor visceral, la fatiga, el hambre, la náusea o la sed. Y los propioceptores son aquellos que se localizan en los músculos, en los tendones, en las articulaciones, y también estos receptores se encuentran en la porción vestibular del oído interno. Listo. Las terminaciones nerviosas cubiertas pueden ser en formas de discos o corpúsculos. Estos se clasifican en los discos de Merkel, corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini y corpúsculos bulboso. Los discos de Merkel o células de Merkel se sitúan entre las células de la capa espinosa o basal de la epidermis. Son células neuroepiteliales que durante el desarrollo embriológico migran desde las crestas neurales para colonizar el estrato más profundo de la epidermis en formación. Los corpúsculos de Meissner son una fibra nerviosa que tienen forma ovoide y ocupan el lugar de las papilas dérmicas. Estos captan estímulos de tacto superficial, son abundantes en las yemas de los dedos y en las palmas de las manos. Los corpúsculos de Pacini, que son las terminaciones nerviosas más voluminosas del organismo. Estas adoptan una forma ovalada o redondeada. Se localizan en la dermis profunda y en la hipodermis. Estas son fibras articulares, son cápsulas fibrosas articulares y también se las puede encontrar en el mesenterio. Son notoriamente abundantes en el tejido que circunda las unidades secretoras y conductoras del páncreas de los gatos y captan estímulos de presión. Ya los corpúsculos de Ruffini, estos fueron considerados antiguamente como los receptores para el calor. En la actualidad se les asigna la capacidad de estímulos de tacto y presión.
Su fibra nerviosa se ramifica y adopta la forma alargada como un pequeño mazo que rodea las finas capas del tejido conectivo. Los corpúsculos bulbosos. A estos se les asigna la capacidad de recibir estímulos de frío y actualmente, al igual que los dos anteriores, perciben lo que son las sensaciones del tacto profundo. Están formados por la ramificación de las fibras nerviosas envueltas de una especie de fina cápsula conjuntiva ovoide o esférica, llena de líquido denso. Estas se les puede encontrar en la hipodermis, en la piel de los genitales externos, en las fosas nasales y en la abertura bucal. Ya, la barrera hematoencefálica. Barrera altamente selectiva entre sustancias específicas de origen sanguíneo y el tejido neural del sistema nervioso central. No está totalmente desarrollada en fetos. Falta en el encéfalo del adulto, en los plexos coroideos y en los órganos circunventriculares. Cumple la función de proteger el tejido encefálico al impedir o regular en forma efectiva el pasaje de sustancias con potencial lesivo para el tejido nervioso. La corteza cerebelosa, que está como dividida en tres partes, una molecular, encontramos también las células de Purkinje y la granulosa. La molecular, que se encuentra debajo de la pía madre, contiene células estelares, dendritas, células de Purkinje, células en canasta y axones no mielinizados de la capa granulosa. Las células de Purkinje, que reciben miles de sinapsis excitadoras e inhibidoras. Y la granulosa, que son células granulosas pequeñas donde se lleva a cabo la sinapsis entre los axones que penetran en el cerebelo. Y a continuación les vamos a presentar un pequeño resumen de lo que hablamos del tejido nervioso. Especializadas en la recepción, elaboración y transmisión de impulsos nerviosos. Están acompañadas por las células de la glía. El tejido nervioso se compone de células nerviosas, neuronas, y de varias clases de células de sostén asociadas. Las neuronas son las unidades funcionales esenciales del tejido nervioso, especializadas en la recepción, elaboración y transmisión de impulsos nerviosos. Están acompañadas por las células de la glía, imprescindibles para el funcionamiento de las neuronas. En el video de hoy vamos a ver una introducción al tejido nervioso. No se escucha nada, no avanza nada. Lo que pasa es que tengo fallas. Bienvenidos a una nueva edición. Hay fallas técnicas, profe, disculpe. Ya, Licen, pero eso ya era lo último, el video, pero lastimosamente tuve fallas con mi internet.
Bueno, entonces pasemos a preguntas. A ver, la señorita Jennifer Vázquez. Presente. Bien. ¿Cuáles son las células que encontramos en el tejido nervioso? Las células gliales que están, ahí están, sí. A las células. Qué grave. Pero ustedes dan el tema de tejido nervioso, se supone que lo dominan bien. Soy del grupo. Miren que las principales neuronas, las principales células que encontramos en el tejido nervioso son neuronas. Miles de millones de neuronas que hay y que no se acuerda de eso, grave. Y de ahí las células de sostén, en donde están los oligodendrocitos, los atrocitos, los ependimocitos, los microgliocitos. Miren, cantidad de células en tejido nervioso y que no recuerde. Qué grave. A ver, vamos, segunda pregunta. La señorita Doménica Vélez. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cuál es la clasificación de las neuronas según sus prolongaciones? Ya, según sus prolongaciones tenemos las monopolares que tenían solo una No, prolongación. no Las es bipolares. monopolares. Pero bueno, digamos unipolares, más bien unipolares, que se caracterizan por presentar un axón, que este axón va a dividirse cerca del soma en dos prolongaciones. Y estas unipolares encontramos más a nivel de ganglios raquídeos y de nervios craneales. Tenemos las bipolares, o sea, un axón y una dendrita. Y las multipolares, un axón y dos dendritas, o más dendritas, dos o más dendritas. Tercera pregunta. Señorita Caterine Verdesoto. Sí, profe, presente. A ver, usted indíquenos, ¿qué son los corpúsculos de Nils? ¿Y dónde encontramos? A ver, en el pericarión, que son grumos muy basófilos, a los que se denomina sustancia de Nils o los corpúsculos de Nils. Ya bueno, encontramos a nivel de pericardio, estaría bien, ¿no? Se denomina sustancia de Nils o corpúsculos de Nils. Pero, ¿qué son, digo? ¿Qué son? Cúmulos del retículo endoplasmático rugoso. Ya, bueno, cúmulos del retículo endoplasmático rugoso, bueno. Una pregunta buena de 3, vamos la cuarta. Señor Patricio Yepes. Sí, doctor D. ¿Cuál es la clasificación de las neuronas según sus categorías? Qué grave. Disculpa, doctor, se me colgó. No lo escuché. Tenemos neuronas sensitivas y neuronas motoras y interneuronas o intercalares. Las neuronas sensitivas, aquellas que transmiten impulsos desde los receptores hasta el sistema nervioso central. Entonces ahí van a transmitir las sensaciones de dolor, temperatura, tacto, presión, dolor, posición, movimiento. Tenemos las neuronas motoras que transmiten los impulsos desde el sistema nervioso central o de los ganglios hacia las células efectoras, como músculo liso, músculo esquelético, fibras de Purkinje, para que de esa manera actúen contrayéndose y las fibras musculares. Y decíamos, según sus categorías, las neuronas también pueden ser interneuronas o intercalares, que forman una red integrada de comunicación entre neuronas sensitivas y motoras. De todas estas neuronas, las interneuronas son las que más encontramos, en un 99.9%. Ya ven, no han preparado bien. Solo han cogido y han copiado, un copy-paste, se ponen a leer.
y por eso no logran entender. Última pregunta, señorita Jocelyn Zambrano. Sí, Profe, disculpe. ¿Puedo Diga. hacer yo una pregunta? Es que me quedé con la duda. A ver, haga usted la pregunta. Hablaron sobre los 12 pares de nervios craneales. ¿Me puedes decir cuáles son? Voy a responder la señorita Jocelyn Zambrano. A ver, los 12 pares de nervios craneales son, a ver, el primer par son el nervio olfativo, que estos se encargan de los estímulos e información olfativa. Los otros son nervio óptico, que este es el que envía los estímulos visuales al cerebro. El nervio oculomotor, que interviene en lo que son los movimientos musculares del ojo. El nervio troclear, que controla uno de los músculos del ojo. El nervio trigémino, que este transmite lo que es la información sensorial sobre la cara y sobre la boca. El nervio abductor, que este posibilita No es lo que abductor. es El sexto par craneal es el abducens. Ah, Abducens o motor ocular externo, ya ven. ella. Bueno, este Miren posibilita lo que bien. es la abducción. Después sigue el nervio facial, que controla lo que son los varios músculos de la cara. Después sigue el nervio ¿cómo es? Vestibular o vestíbulo coclear. Ese vestíbulo coclear. Luego sigue el glosofaringio, luego sigue el nervio vago, el nervio accesorio y el nervio hipogloso. Y ahí Bueno, digamos que la respuesta estuvo bien. Ahí están los 12 pares craneales. Bueno, de 5 preguntas, 2 buenas. Ya se imaginan la nota. Bien, ¿hay algún otro grupo? ¿No? Ya no, doctor. Listo, entonces con eso terminamos la primera nota grupal. Vamos ahora por la segunda nota grupal. En los mismos grupos van a trabajar, pero ahora sí vamos a revisar lo que es sistema nervioso. A ver, el grupo 1. ¿Sí están presentes? Sí, doctor. El grupo 1 va a buscar información sobre médula espinal. Solo médula espinal. Grupo 2. ¿Están presentes? Sí, doctor. Y el grupo 2 va a hablar sobre nervios espinales. Solo nervios espinales. Grupo 3. ¿Sí están presentes? Sí, doctor. Grupo 3 de Jocelyn Caicedo, Anaís Calderón. Sí, doctor. Entonces el grupo 3 va a revisar meninges y va a hacer una diferenciación, ¿no es cierto? Las meninges espinales y las meninges craneales, que vienen a ser las mismas, pero quiero que en la exposición un poco hablen primero de meninges espinales y luego de meninges craneales. ¿Estamos? Sí. Siguiente grupo. ¿Sí están presentes? Milton Chicais, Alina Chila. Sí, profe. Sí, profe. Ustedes van a revisar información del cerebro posterior, o sea, lo que quiere decir un romboencéfalo. Siguiente grupo. De Heidi Escobar. Sí, aquí estamos. Ustedes van a preparar información de cerebro medio o mesencéfalo. Siguiente grupo. En donde está Daniela Isa. Buenas tardes, profe. Sí, estoy aquí. Ya, entonces ustedes van a preparar información sobre cerebro anterior. Cerebro anterior o prosencéfalo. Siguiente grupo.
en donde está Sergio Mantilla. Sí, profe. Ustedes van a hablar sobre los hemisferios del cerebro. O no, mejor cambiemos, porque esos solo hemos de enumerar. Mejor que preparen información sobre sustancia gris. ¿Sí? Sustancia gris. ¿Está claro? De acuerdo, profe. El siguiente grupo, en donde está Carlos Pantoja, van a preparar sustancia blanca. Siguiente grupo, en donde está Daniela Quesada. ¿Sí están? Sí, profe, buenas tardes. Ustedes van a preparar ventrículos cerebrales. Ventrículos cerebrales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, ventrículos laterales. Siguiente grupo, en donde está Abel Sánchez. Sí, profe. Ganglios basales. Van a preparar información sobre ganglios basales. Siguiente grupo, donde está Evelyn Terán. ¿Sí están? Sí, profe. Bien. Van a preparar sistema límbico. Profe, por favor, ¿podría repetir cuál es nuestro tema, el de ahorita? Sistema límbico. Gracias. El siguiente grupo, en donde está María Valenzuela. ¿Sí están? Sí, profe, buenos días. Buenas tardes. Van a preparar sistema nervioso periférico. Ya, profe. Y el último grupo va a preparar nervios craneales. ¿Está claro? ¿Aló? Sí, profe. Sí, doctor. Bien. Entonces ahora empecemos a revisar el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino que está constituido por los testículos, en donde se va a producir los espermatozoides, las vías espermáticas. Tenemos que revisar las envolturas que tiene el testículo. Tenemos que revisar el pene, tenemos que revisar glándulas anexas como la próstata, las glándulas bulbouretrales. Entonces empecemos con los testículos. Si pueden observar la presentación. Todavía no, doctor. ¿Sí? ¿Observan ahí? Sí, profe, ya se ve. Listo. Entonces los testículos son órganos productores de espermatozoides que se encuentran a nivel de las bolsas escrotales. Están suspendidas por los cordones espermáticos. El izquierdo desciende un poco más que el derecho. Los testículos tienen la forma de un ovoide aplastado transversalmente. Son de color blanco azulado, son brillantes y son de aspecto liso. Los testículos tienen un peso aproximado de 20 gramos. Miden de 4 a 5 centímetros de longitud por 2.5 centímetros de espesor y 3 centímetros de altura.
La superficie, decíamos, es lisa, brillante y está cubierta por la túnica vaginal. Su color es blanco y a veces ligeramente azulado. Su consistencia es firme. En cuanto a su configuración externa, presenta dos caras, una cara medial y otra lateral. Presenta dos bordes, uno anterior y otro posterior. Presenta dos extremidades o polos, que son el superior y el inferior. El borde posterior y el polo superior están estrechamente relacionados con el epidídimo. El polo inferior está unido al escroto por el ligamento escrotal. Pero claro, cuando no se encuentran, dígase, en los testículos a nivel del escroto, porque en el embrión generalmente los testículos están en cavidad abdominal, pero el proceso embriológico y de desarrollo tiene que, en el momento del nacimiento, ya ubicarse los testículos a nivel de las bolsas escrotales. Pero claro, si hay circunstancias en las que no ha descendido los testículos y se han quedado arriba en cavidad abdominal, ahí es lo que conocemos como criptorquidia. La criptorquidia puede ser bilateral, o sea, los dos testículos no descendieron al escroto, o puede ser solo criptorquidia unilateral, o sea, un solo testículo no descendió, se quedó en cavidad abdominal, por lo tanto no se le encuentra a nivel de bolsa escrotal. Aló, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. ¿Tienen preguntas? Aló. No, profe. Bien. No, doctor. Lo que hay que quizás diferenciar un poco es porque también se puede encontrar en ciertas personas lo que se conoce como testículo en ascensor, lo que quiere decir que hay momentos en que los testículos están en bolsas escrotales y hay momentos en que esos testículos se van para arriba, suben, entonces están sube y baja, entonces a eso llamamos testículos en ascensor. Pero cuando definitivamente no hay testículos en bolsas escrotales, claro, ahí sí, criptorquidia. Se hace un eco y a través del eco se puede visualizar que el testículo está en cavidad abdominal y listo, hay que programar cirugía para poder descender y colocar al testículo en las bolsas escrotales. ¿Sí? Continuemos entonces en la diapositiva en donde nos indica que el polo inferior está unido al escroto por el ligamento escrotal y puede observarse sobre el polo superior el apéndice testicular, o también conocido como hidati de Cecil de Morgagni, que vendría a ser un resto embriológico. Si haríamos un corte longitudinal al testículo, podríamos diferenciar internamente que el testículo está constituido por la túnica albuginea, por los septos, los lobulillos, los túbulos seminíferos. La túnica albuginea es la capa blanca externa de tejido conjuntivo que ustedes pueden ver ahí en la gráfica. Los septos que radialmente subdividen el testículo en más de 200 lobulillos, los lobulillos que contienen 2 o 3 tubos seminíferos y los tubos seminíferos que son finos canalículos de 30 a 70 centímetros de longitud que desembocan en la red testicular. El testículo está rodeado por una cápsula conjuntiva, diríamos de otra manera, llamada túnica albuginea, que es resistente, es gruesa, de aspecto blanco y brillante, que confiere al órgano una consistencia dura, especialmente a partir de la pubertad. En la superficie interna de la albuginea se dispone la capa vasculosa formada por plexos vasculares y tejido conectivo. En ambas capas hay fibras musculares lisas que al contraerse ayuda a la progresión de los espermatozoides por los túbulos seminíferos. Hacia la parte media del borde posterior, la albuginea se engruesa y forma el mediastino testicular que penetra en el interior del órgano y emite tabiques conectivos radiales, a lo que toma el nombre de tabiques testiculares. Los tabiques están tapizados por prolongaciones de la capa vasculosa y dividen al testículo en lobulillos testiculares. Cada lobulillo tiene forma piramidal y suelen comunicarse entre sí en la parte
periférica. Cada lobulillo contiene varios túbulos seminíferos contorneados de medio metro de longitud, donde tiene lugar el proceso de espermatogénesis, lo que quiere decir origen de los espermatozoides. Entre los túbulos seminíferos hay tejido conectivo rico en vasos sanguíneos y células intersticiales denominadas células de Leydig. Estas células de Leydig se encargan de sintetizar la testosterona. Los túbulos seminíferos de cada lobulillo se fusionan cerca del mediastino testicular y forman el túbulo seminífero recto. Estos penetran en el mediastino y se conectan profusamente entre sí, constituyendo la red testicular o red de Haller. La red testicular da origen a los conductillos deferentes que, atravesando la albuginia, se unen al conducto epididimario. Los túbulos seminíferos contorneados están rodeados por una membrana basal y varias capas estratificadas de células mioides. El testículo está envuelto o tiene 7 túnicas que estarían envolviendo al testículo. ¿Cuáles son estas envolturas? La piel o escroto, que sería la primera, la segunda el dartos, la tercera la capa celular subcutánea, la cuarta la fascia espermática externa, la quinta el músculo cremaster, la sexta la fascia espermática interna y la séptima la túnica vaginal. En relación al escroto, diríamos que está suspendido del pubis por medio del pedículo del escroto y está dividido en dos por un rafe medio que se continúa posteriormente con el perineo. La piel es fina y muy extensible, pigmentada con un color poco más oscuro. El dartos está constituido por fibras musculares lisas. La capa celular subcutánea está en continuidad o es continuidad de la aponeurosis superficial del abdomen. La fascia espermática externa es la continuación de la aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen que se prolonga desde los pilares del anillo inguinal superficial. El músculo cremaster está constituido por fibras musculares estriadas procedentes de los músculos oblicuo menor y transverso del abdomen y está inervado por la rama genital del nervio genitofemoral. La fascia espermática interna es una prolongación de la fascia transversal que se invagina en el anillo inguinal profundo rodeando el cordón espermático. Y la túnica vaginal es una serosa derivada del peritoneo, envuelve como una funda el testículo, el epidídimo y el origen del cordón espermático. En esta túnica vaginal es un sitio en donde se puede dar lo que se conoce como hidrocele o hematocele, o sea, una colección de líquido, y en el caso del hematocele diríamos una colección de sangre. En cuanto a irrigación e inervación del escroto, diríamos que el escroto recibe sus nutrientes, recibe su oxígeno a través de los ramos escrotales anteriores de la arteria pudenda externa y arteria femoral. También por los ramos escrotales posteriores de la arteria pudenda interna y también por la arteria cremasterina que viene de la arteria epigástrica inferior. La sangre desoxigenada va por las venas pudendas externas hacia la vena femoral y por las venas escrotales posteriores a la vena pudenda interna, y también la sangre desoxigenada va hacia el plexo pampiniforme. La linfa que se produce en el escroto va a drenarse hacia los ganglios inguinales superficiales y la funcionalidad está asegurada por ramos nerviosos del plexo lumbar y del plexo sacro. Preguntas. Preguntas, jóvenes. ¿Sí están todavía? ¿O dejaron solo prendida la computadora? Aquí estamos, profe, sí están. ¿Tienen preguntas? ¿No? Díganse, los testículos, decíamos, son sitios en donde se producen los espermatozoides, claro, una producción permanente.
Y el hombre en una eyaculación estaría eliminando alrededor de 300 millones de espermatozoides. Miren, más o menos en una eyaculación tiende a eliminar unos 3 centímetros y en 3 centímetros estarían más o menos 300 millones de espermatozoides. Y miren, y solo uno de ellos llega hasta las trompas de falopio a nivel de la porción conocida como ampolla, y ahí es donde se une con el óvulo. El óvulo que sale del ovario de la mujer es captado por las fimbrias y lo canaliza hacia la porción llamada ampolla, que es el sitio en donde se une el espermatozoide con el óvulo. Una vez que ya se une, claro, la zona pelúcida, enseguida impide a que otro espermatozoide pueda penetrar ahí en el óvulo. Entonces, solo un espermatozoide logra penetrar y claro, se da la formación del huevo cigoto. Este huevo cigoto va desarrollándose, transformándose en mórula, en blastocisto, en fin, y avanza por la trompa de falopio hasta llegar a la cavidad uterina, en donde se va a anidar a nivel de endometrio. Endometrio que viene a ser la capa interna del útero, porque el útero o la pared del útero está constituida por 3 capas. Endometrio, que es la más interna, el miometrio, que es la media, y la capa externa, que vendría a ser el perimetrio. Sí. Ahora, si hablamos de producción, decíamos en una eyaculación 300 millones de espermatozoides, y un hombre eyacularía menos de 60 millones, ya tendría dificultad para fecundar. Y si eyacularía menos de 20 millones, casi con toda seguridad estaríamos hablando de que tiene problemas de fertilidad. Va a ser muy difícil que puedan fecundar, ya que la mayor parte de esos espermatozoides no son de calidad, son espermatozoides anómalos. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Sí, doctor. Disculpe, ¿qué día empezarían las exposiciones? Las exposiciones ya desde la próxima clase. ¿Y hay algún tiempo límite? No, el tiempo que ustedes deseen, pero tienen que enfocarse al tema que se les da. El primer grupo cree ya tener listo para próximo miércoles. No, es poquísimo. No, entonces dejemos para la siguiente semana que empiecen. Sí, estamos de acuerdo. El próximo viernes. Ya, bueno, para el próximo viernes, ¿ya? Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, profe. Yo, este profe que le escribí, para que sí me podría revisar otra vez el portafolio de cardiovascular, por. Claro, a ver, revisemos. Sí ven mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. A ver, cardiovascular. ¿Tipan Luisa usted no? No, profe, Isa. Yo soy tipo Luisa, profe, pero también le pedía, por favor. Ay, primero, a ver, veamos Tipan Luisa. Y aquí está Tipan Luisa. Se le ha puesto 0. No ha presentado la tarea. Sí, profe, justamente eso le decía, que no me permitía la plataforma subirle porque el archivo era muy grande y tampoco me permitía ponerle el link, entonces yo le dejé el link en los comentarios y sí está hasta la hora establecida. Eso no sé, profe, si me podría calificar, por favor. A ver, veamos si está en comentarios. Ah, sí está en comentarios. 13 de agosto ya.
¿Quién más me decía? Señorita Isa, dice, ¿no? Sí, profe, yo también. No encuentro. No. ¿Le puedo mandar el link de ver para que le vea, profe? Yo quiero ver si es que le ha subido a la plataforma. No, sí está, porque sí está calificado, profe. ¿No? ¿Qué cosas no aparecen? Aquí está. Ya ha estado calificado. ¿Y qué pasó? Es que me puso, o sea, yo puse todos los dibujos, hasta busqué en los libros que usted usa y no sé por qué me puso 16, profe, por eso. Por eso le pedí que si me podía volver a revisar. Claro. A ver. Vamos por lo último, primero, que es donde más han fallado. A ver, sanguíneo. Monocito, linfocito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo. El eosinófilo tiene gránulos rojos, no hay nada de gránulos. Ustedes recordarán que las células llamadas leucocitos, unas tienen gránulos y otras no tienen gránulos. Los que tienen gránulos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y aquí vemos neutrófilos sin gránulos, eosinófilos sin gránulos. Mal. Veamos qué dice aquí. Dice óseo. Aquí no hay diferenciación del óseo compacto y el óseo trabecular. O sea, en el óseo compacto no veo nada de los sistemas de Haber. No hay el conducto de Haber, conducto de Boltzmann. No, está incompleto. ¿Pero En usted solo cartílago, está revisando los tejidos o como, profe? Porque solo ahorita me está diciendo los tejidos. es que 10 vale la anatomía y 10 vale la histología. Entonces dije, empecemos revisando desde tejidos y de ahí voy revisando para arriba. Entonces, miren, en cartílago, nada. Solo ha puesto cartílago hialino, elástico, fibroso y óseo. Y bueno, tejido óseo que ya tiene, que es otro tejido. Pero entre estos cartílagos no hay nada. No ha identificado nada. Entonces, muy, muy difícil. En cartílago hialino, ¿qué deberían por lo menos identificar? Las células, los grupos isógenos, la matriz, cantidad de elementos, nada. Sí, aquí, bueno, sistema de conducción estaría, pero ya con histología, más bien, si me pongo a revisar, voy a tener que bajar. Porque la anatomía es 10, ¿no es cierto? Y la histología 10, y en histología, o sea, lo que da a entender es que en anatomía le he puesto 10 y en histología 6. Y 6 para histología, como que le he puesto de más. Pero bueno, dejémosle ahí mejor. Sí. Profe, Ya, yo, bueno, profe, profe, gracias. yo no tengo calificado ¿Cuál es esa su nombre? tarea. Verde Soto. A ver, veamos, señorita Verde Soto. No está calificado, dice, vemos. Aquí Verde Soto no está calificado.
se puede observar. Sí, profe. Ya. Entonces, si usted presentó a tiempo, envíeme el archivo hoy a mi correo. Ya, profe. Ya le... Listo. ¿Alguien más? No. Bueno, 1:02:25. Continuamos con clase. ¿O tienen preguntas? ¿Aló? Ahí tiene una pregunta, profe. Diga. Eso de la vasectomía, ¿cómo funciona? Bueno, si ya hablamos de vasectomía, ya tendríamos que topar las vías espermáticas. Dentro de las vías espermáticas están los túbulos seminíferos rectos, la red de testis o red testicular, los conductillos eferentes, el conducto del epidídimo, el conducto deferente, la vesícula seminal, el conducto eyaculador. Ahora, de estos elementos cogemos el conducto deferente. Cogemos el conducto deferente y en el conducto deferente hay que describir 5 porciones. La porción escrotal, la porción funicular, la porción inguinal, la porción ilíaca y la porción pélvica. De estas 5 porciones cogemos la porción funicular. La porción funicular, por ser un sitio fácil de accesibilidad, es el sitio en donde se realiza la vasectomía. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de impedir a que pasen los espermatozoides. Entonces, si ya pasan los espermatozoides, ya va a ser imposible que en una relación pueda quedar embarazada, ¿no? Es más o menos decir en la ligadura en las mujeres. Se liga la trompa de falopio. En cambio, aquí en el hombre se liga la porción funicular del conducto deferente. En la mujer, decimos, se liga la trompa de falopio. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que el óvulo no pueda continuar en la trompa de falopio. Entonces va a ser imposible que pueda unirse al espermatozoide. ¿Sí? En el hombre funciona igual. Se liga y de esa manera ya no pasa el espermatozoide. ¿Sí está claro? ¿O no está claro? Sí, pero... No cojamos esta pizarra. Hagamos lo siguiente para ver si ahí entiende mejor. Cojamos aquí un elemento anatómico, digamos el conducto deferente o la trompa de falopio para ligar, ¿no es cierto? Sí, están observando la pantalla. Sí, profe. Ya. Listo. ¿Cuál es la técnica específica? Miren, así es la técnica. Se coge el conducto con una pincita y se alza, ¿no es cierto? Se hace como un arquito. Entonces, se pinza, se liga y se corta. En estos bordecitos que se cortó, se quema, se cauteriza. Se cauteriza esos bordecitos y se vuelve a unir. De esa manera quedaría así. Sí. Entonces, miren, si hablamos de la trompa de falopio, digamos que el ovario está aquí, produce el óvulo, las fibras captan al óvulo, le llevan, pero como aquí está ligado, cortado y cauterizado, ya no va a poder pasar el óvulo. Y si hablamos de la porción funicular del conducto deferente, sucede lo mismo, ¿no es cierto? Ya no va a poder pasar los espermatozoides. Sí, quedó claro ahí. Profe, yo tengo una pregunta. Mira. Y entonces, ¿por dónde se desecha el óvulo y los espermatozoides? O sea,
en el caso de la mujer y en el caso del hombre. Y ya no se desecha, tienen a reabsorberse internamente en el organismo. Ahora, claro, el hombre a la final termina eyaculando, pero ¿qué va a eyacular si ya no hay espermatozoides? Va a eyacular el resto de producción. ¿Se acuerdan ustedes aunque cuando ya hablemos de reproductor masculino, sí hemos de topar también glándula prostática, las glándulas bulbouretrales, que también producen sustancias que van a aportar en el líquido seminal, que eso es lo que va a salir. Lo único que ya no va a salir es espermatozoides, pero eso se reabsorbe en el organismo, igual en la mujer. Va el ovario, como sigue produciendo, sigue trabajando, todos los meses va a seguir produciendo un óvulo, el ovario derecho, otro óvulo, el ovario izquierdo, pero igual eso va a reabsorberse en el organismo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, y yo he visto que hay Diga. en los hombres una que es reversible, algo así. ¿Y cómo se haría en ese caso? ¿Reversible a qué se refiere? O sea, para que pueda producir espermatozoides nuevamente. Después de la vasectomía. Si es que el hombre se hace la vasectomía, va igual a seguir produciendo espermatozoides, no es que deja de producir, va a seguir produciendo espermatozoides. Ahora, si el hombre quiere, es igual que en la mujer, si por alguna circunstancia, hay cantidad de casos, ¿no?, en donde la mujer se ligó o el hombre se hizo la vasectomía y posteriormente quieren volver a intentar tener hijos, claro, se hace una cirugía, una microcirugía, para volver a recanalizar, sea en la mujer las trompas de falopio o sea en el hombre el conducto deferente. Entonces, una vez recanalizado, si es que la cirugía fue un éxito, listo, hay posibilidad nuevamente de que puedan ser fecundos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? O sea, profe, que hay la posibilidad de que en esa cirugía no salga bien y no pueda volver a tener hijos, ¿verdad? Claro, sí hay esa posibilidad y a veces hay casos muy específicos. Díganse, voy a ponerles dos ejemplos, verán, para que ustedes me entiendan. Porque cada persona es diferente, pues nada, o sea, decir dos personas que sean igualitas no es imposible, todas son diferentes. Digamos una mujer, mire, una mujer, 8 hijos, y claro, dice hay que hacer una ligadura para ya no tener más hijos, porque la situación económica está dura y ya no alcanza a mantener a los hijos. Se hace la ligadura. Y miren que a veces el mismo organismo puede volver a recanalizar sin necesidad de una microcirugía. Y resulta que en ella se volvió a recanalizar y otra vez quedó embarazada. Sí, miren, a veces así son los casos, ¿no? Como asimismo a veces solo el proceso infeccioso, o sea, una vaginitis, una vaginosis, cuya infección ascendió hacia el útero, llegó hacia las trompas de falopio y causó una salpingitis. Esa puede ser causa o factor para que tenga dificultades en embarazarse. ¿Sí? Ahora cojamos otro caso, ¿no es cierto? Mujer que tiene 3 hijos, joven, qué sé yo, 25 años, 26 años, y se ligó. De pronto, un accidente de tránsito, falleció el esposo, fallecieron los hijos, se quedó solita. Como es joven, claro, vuelve a rehacer su vida, ¿no? Encuentra otra pareja y la otra pareja le pide tener un hijo, ¿sí? Y claro, por más microcirugía buena, bien hecha, todo preciso, es posible que no haga efecto. Miren que en el caso anterior les decía, el mismo organismo puede recanalizar. Y en este caso, miren, a pesar de hacer una microcirugía bien de calidad, aplicando toda la técnica necesaria, no es suficiente. ¿Por qué? Porque solo el hecho de topar las trompas quedan inflamadas, se inflaman las trompas y ya dificulta el paso del óvulo. Las trompas son bien pequeñitas, ¿no?
Sí, quedó claro. Sí, profe, gracias. Correcto. Y claro, hay personas en las que sí les ha ido muy bien las recanalizaciones y tranquilamente han vuelto a tener hijos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Aló? ¿Ya no hay preguntas? Bueno, si ya no hay preguntas, diciendo las 2:35, vamos a llegar hasta ahí. Nos veríamos en la siguiente clase el día miércoles. Claro, esta semana en el seguimiento del sílabus deben colocar de que no hubo clase por votaciones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Sí, 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 doctor. doctor. Listo. Que les vaya muy bien. Hasta luego, doctor. Gracias, Gracias. profe. Buena tarde.